parte de la noticia. Esta semana, diciembre, nos han traído dos casos que nos están mostrando. A ver, yo le decía ayer al ex vicepresidente Otto Sonnenholder que dejemos de ser mojigatos. De aquí a hace muchos años sabemos que la política siempre ha metido la mano dentro de la justicia. Pero más allá es que ahora lo podemos leer a través de chats, de medios modernos, podemos saber lo que estaban pensando porque sus autores los dejan con un rastro de migajas a través de un camino tortuoso para regresar siempre al que daba más. Para hablar del tema hemos invitado hoy a Osvaldo Moreno, él es analista y consultor político. Osvaldo, ¿qué demuestra el caso Purga de la política ecuatoriana? Bueno, primero, muy buenos días. Buenos días. Un gran abrazo a la distancia, a todas las personas que nos escuchan, nos miran, al panel también. Yo había agendado una entrevista para hablar de elecciones del 2025, pero bueno, no hay problema porque no soy penalista y yo le temo más al ridículo que a la muerte. Entonces claro, Ecuador es un ejercicio, la todología, yo no sé derecho penal, pero sí le puedo dar mi apreciación sobre el caso. Mire, a mí me parece que el Ecuador está viviendo una de sus etapas más oscuras, quizás parecida a la venta a la bandera en el siglo XIX, a la casi desintegración del país en 1859, a la invasión peruana en el 41, a la firma del Tratado del Protocolo de Río, a la sumisión y entrega absoluta de Maguata hacia Fujimori. O sea, yo no recuerdo por lo menos haber vivido, digamos, en esta etapa de mi vida una situación tan oscura para el país, pero planteo y coincido con usted, esto lo resumo, es básicamente un síntoma, es lo que sabemos en una escaramuza política. O sea, aquí las motivaciones de justicia, y como no soy candidato a nada, puedo decir las cosas abiertamente, aquí son una motivación coyuntural y absolutamente política, es decir, ya aquí hay bandos en las autoridades, en los medios de comunicación, en la política. Es una cosa, lo que estamos viendo en La Nación, a mí me tiene bastante triste, porque a diferencia cuando era docente de mi gran amigo Vicente Tallano, que esté presente, en esa época yo no tenía hijos, ahora sí tengo hijos, tengo un hijo, y realmente no me gusta este país en lo que se ha convertido. Se ve diferente, país donde, ¿no? Se ve diferente cuando tiene hijos uno. Totalmente. Creo que usted también me entiende. Entonces, vivir en una situación donde todo absolutamente es coyuntural. La clase política, por ejemplo, los famosos chats son reales y son pruebas cuando tocan a mis enemigos. Pero cuando nos tocan a nosotros, no, eso es falso, eso es mentira, es una infamia. Toda la clase política, toda sin excepción, toda. Aquí no es que correísta, anticorreísta, creo, no creo, construyo, no construyo, etcétera, etcétera. Entonces, sumado al desgaste institucional, al descrédito, digamos, de la actividad política, a la putrefacción de las instituciones, imagínense que la justicia sea un mercadillo. Entonces, lo que estamos viendo es más o menos como, digamos, como ni siquiera la punta del iceberg. Hemos agarrado de una cloaca una muestra chiquita en un microscopio, que por una coyuntura política está a la luz, porque así funciona el Ecuador. Y esto a mí, más allá de tomar bando, de que si tal funcionario es heroico, como hace la prensa o algunos sectores de determinado funcionario de control, o si es enemigo, o si es un villano. O sea, no importa. Yo trato ya últimamente de sentarme desde el curul de la ciudadanía, digamos, desde un espectador. Y este país, le digo honestamente, y usted seguramente me entiende porque tiene hijos chiquitos también, no me gusta. Y ya no es un tema solo de salir a la esquina y que te puedan matar en la panadería, o ya no es un tema simplemente, o sea, es la ausencia absoluta de garantías. Y esto, mi querido amigo, que ya lo hemos venido hablando hace tiempo, ya no me siento un parámetro como Haití, sino quizás como Sudán del Sur. O sea, la institucionalidad en el Ecuador ha llegado a puntos, insisto, de las crisis más graves de nuestra historia republicana. Osvaldo, ya que usted tenía preparada la entrevista para el tema de los candidatos del 2025, hablemos primero de la izquierda. Un Pedro Granja que en lo personal creo que le va a quitar algunos votos al correísmo blando. Hablemos de un posible ISA, hablemos de Carlos Rabascal y hablemos del candidato que según la Revolución Ciudadana todavía no está definido.
Bueno, en ese tema me siento más conocedor. Últimamente no sé si más cómodo, mi querido amigo. Así está la política en nuestro país. Así es. Mire, a mí me parece, y bueno, y Vicente es politólogo, así que podemos hablar en los mismos términos con los profesionales. A mí me parece que la derecha es algo súper interesante, ¿no? Más allá del neoliberalismo perverso, con sus cómplices, etcétera. Me parece que hay algo súper interesante, que es una consolidación, que es raro en política, que se llama la teoría de las coaliciones. Eso ha logrado, digamos, llámelo usted neoliberalismo, derecho, centro-derecha, conservadurismo, los últimos dos procesos electorales. Y ese es un ejercicio súper interesante, porque esta tendencia, indistintamente de las razones, que si es por el odio a Correa, por el miedo a Correa, por lo que sea, han logrado consolidar en las primeras vueltas como su primaria y hacer una suerte de coalición que ha dado resultado en dos ocasiones, tanto con Guillermo Lasso y con este joven presidente Daniel Noboa, que tiene de izquierda lo que yo de fan de Milei, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasa dentro de la banda de estas candidaturas que usted me plantea? Claro, hay digamos, un favorito, entre comillas, pero en un país como el nuestro, donde la situación cambia en 2 segundos, yo no me confío tanto, y no existe cosa más frágil en un país como el nuestro que la popularidad. Recordemos la popularidad de Lasso con la vacunación. Entonces tienes en teoría un favorito que es el presidente de la República, que claro, va a tener más actores, hay que ver qué hace Sonnenholzer, hay que ver qué hace Topic, que ya se declaró el opositor frontal, por ese lado, ¿no? Y por otro lado, candidaturas como la de Granja, candidaturas como la del correísmo, y un Pachacuti que creo que es distinto, digamos, al Pachacuti que hemos venido analizando. A ver, partamos de un punto. Hay un antes y un después de octubre del 2019. No vamos a entrar en que si estuvo bien, que si fue vandálico, no fue vandálico. Hablemos de estudios de opinión. En los estudios de opinión de septiembre del año 2019, cuando usted preguntaba, ¿votaría por un candidato indígena? Te decía el 3% que sí. A partir de noviembre del 19, eso se disparó al 20-18%. Y eso a partir de la campaña del 20 hizo que valoraciones como la de Isa, Vargas y Yacu Pérez bordeen el 17-18%. Es decir, había ya un Pachacuti que en los resultados, más allá de los estudios de opinión, usted ya tenía la segunda fuerza parlamentaria, casi llega a la segunda vuelta, yo no puedo firmar un fraude, y fue la segunda fuerza en la elección seccional. Acuérdese usted, de la última elección seccional, el partido, movimiento que saca la segunda mayor cantidad de gobiernos locales fue el movimiento Pachacuti. No logra participar en la elección presidencial última transitoria o interina, básicamente por un problema interno, donde, digamos, la llave de la casa se la disputaba entre el bando de Marlon Santi y el de Chunchún. Entonces, yo sí veo a Pachacuti probablemente... Participó Yacu sin Pachacuti, pero participó Yacu, ¿no? Con una presencia importante ahí. Osvaldo, qué gusto saludarlo. Hola. Ese es otro punto interesante. Hola, querido Vicente. Los estudios de opinión siempre daban al candidato indígena, y hay un material que se los voy a compartir, que se hizo en la Flaxo, donde tuve el honor de participar. Los estudios de opinión nos decían, después de octubre del 19, que tanto Vargas, Isa como Yacu Pérez bordeaban el 17-18%. Cuando vemos el resultado del 21, lo que obtiene Yacu Pérez es 19 punto algo. Y ahí sí yo discrepo con algunos colegas que me hablan de la figura, del ecologismo, etcétera, etcétera. Tal es así el respaldo. Hay dos casos que son interesantes, que para mí hay una lectura errónea, que es el de Herbas, que es TikTok, y el de Yacu Ecologismo. Que cuando participan tanto Yacu como Herbas, sin el apoyo de estas fuerzas políticas, Herbas no llega al 1% y Yacu con suerte llega al 4%. Ojo con ese detalle. Sí, Osvaldo, una consulta ahí. Solo una precisión. ¿Perdón? Para regresar, yo sí quisiera regresar a Purga y conectarlo con lo que pasa en la política y en la derecha, porque la crisis institucional y todo lo que sucede en la justicia justamente permea y tiene conexiones directamente con la política. ¿Cómo le va a afectar esto, o podría o no afectar al Partido Social Cristiano de cara a las elecciones del 2025, en virtud de la presencia de una persona cercana a sus filas? ¿Crees que le podría afectar? ¿Qué relación tendría esto con al parecer, ya anuncio de la candidatura de Jan Topic, y cómo se reconfigura esa derecha? A ver, el correísmo tuvo primero en contra una operación para declararlos corruptos. Entonces, repentinamente te decían que se robaron 70.000 millones, y cualquier letrado de economía sabe que la masa monetaria del Ecuador son 35.000 millones. A mí me es difícil entender cómo, no hablemos de honestidad, digamos, o de si es que robaron $1 o 1.000.000. Pero es difícil que alguien se robe 70.000 millones. O sea, porque lo voy a conectar con el presidente. Después, ahora hay una operación para declarar a los narcotraficantes, que es más denso que te declaren ladrón, ¿no? Entonces, en el caso del Partido Social Cristiano, me parece a mí que Nebot sabiamente
entendió, y a un costo muy alto personal después de la derrota de Bucaram, que el espacio para poder estar dentro de la gobernabilidad o de la jugada, digamos así, fue el espacio parlamentario. Y el Partido Social Cristiano ha salido muy bien parado, digamos, pusieron en el poder a Lasso, gobierno para mí el más impresentable de la historia por los indicadores. Mira lo que está convertido el Ecuador, el país más violento de la región. Mira lo que pasó en el SNAI. Lo que pasa es que hay, digamos, no hay pues una cobertura más amplia. Mira lo de Luque, porque no regresa. Entonces, a pesar del Lazo, ¿ya? Y a pesar de haberlo salvado 2 veces de su destitución, el Partido Socialista no sobrevive, porque siempre consigue o un cuadro o un aventurero que logra financiar la operación para ser candidato a presidente y obtiene, digamos, los parlamentarios indicados. Entonces, en un pueblo de memoria corta, claro que afecta a su imagen, pero después de lo de Lasso, yo veo bastante complicado o difícil que el Partido Social Cristiano, si no es Topic, será, no sé, un Ross Perota a criollo, otro Daniel Noboa criollo, y obtendrá lo que siempre han buscado, que son una cuota de 15 a 18 parlamentarios. Entonces, sí, creo que hay una afectación al partido, creo que hay una afectación. Es difícil creer, digamos, que una persona tan cercana no lo sepa, ¿no? Es como cuando hay escándalos de que el director de tal departamento, de tal funcionario estaba en tal... Yo tenía un cliente, por ejemplo, en Venezuela, que un día había una nómina paralela de 2.000 funcionarios. Y yo le pregunté en este caso al gobernador si él sabía eso y me juró por los huesos de su madre que no. Y puso una denuncia en la madrugada en la fiscalía. O sea, a veces no lo sabe, o sea, no lo puedes determinar. Pero en todo caso, yo creo que la afectación es coyuntural y el Partido Social Cristiano probablemente conseguirá algún sponsor, digamos, que financie una campaña o alguien que quiera ser presidente, sea Tópico o quien sea, y finalmente quizás obtengan los parlamentarios, en este caso, indicados, ¿no? Y sobre el caso de la izquierda, habrá que ver si la izquierda hace de la primera vuelta su primaria, y habría que ver si Pachacuti, porque esa es otra, el correísmo hoy por hoy vota con y para el gobierno. O sea, el correísmo es la bancada oficialista de 50 votos, y no es cualquier cantidad de votos. Entonces me parece que Pachacuti debería obtener o ocupar ese espacio de oposición que para mí está vacante en el gobierno Noboa. Me parece muy hábil de parte de Topic querer tomar esa bandera de la oposición, porque hay que tener cuidado con esos espejismos de popularidades de encuestadoras locales. Y segundo, y creo que es lo más importante, ver también cómo corre, ¿no? Porque Pachacuti tiene el gran problema de proyectarse como movimiento étnico y hay sectores, sobre todo las clases medias legítimamente, que le tienen mucho miedo, mucho rechazo y reacción a ISA. Entonces ya les correspondería a ellos un poco, no sé si la palabra es moderarse o proyectarse como una fuerza que sin claudicar todavía, digamos, defiende estos principios que ellos plantean. Osvaldo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Así Amaneció. Claro, su comentario, su definición. Así que le agradecemos mucho por haber estado el día de hoy. Veremos cómo avanza. Todavía queda menos de un año para las elecciones. Veremos cómo avanza cada uno de los precandidatos y futuros candidatos del Ecuador. Bueno, el comentario final, que Dios proteja al país. No me gusta este país, no me gusta en lo que se ha convertido nuestra patria. Y ojalá vengan nuevos cuadros que saquen a la luz de esta terrible crisis moral, institucional y todos los etcétera. Muchísimas gracias por el espacio, siempre es un gusto atenderlos.